Ahora bien, la pregunta es cómo surgen los métodos globales y qué son los métodos globales. Nosotros tenemos, por un lado, los métodos globales o sintéticos, digamos, que parten, digamos, de una globalidad, de entender un conjunto de elementos, y por otro lado los analíticos, en donde nosotros descomponemos las palabras en sílabas o en letras, ¿sí? El silábico y el alfabético estarían dentro de los analíticos, el global y todas las versiones que existen de él estarían dentro de los sintéticos. Dentro de los globales, lo que yo he conocido es el global que creó Glenn Doman, que se llama método Doman. Yo de este método y del análisis estructural les voy a incluir dentro del material que les envío unos artículos para que ustedes lean, no vamos a profundizar en ellos. Pero bueno, la idea es que ustedes, si quieren investigar más acerca de ellos, comprar libros, material, accedan, digamos, a que existen otras posibilidades además de la que yo les estoy brindando, ¿sí? La idea es que ustedes elijan aquellas herramientas que le puedan ser útiles. Desde mi humilde posición y desde la experiencia que yo tengo, lo que voy a intentar es transmitirle de la manera más exacta posible el método que yo he diseñado. Y bueno, volviendo a lo anterior, digamos, el método Doman es uno, ¿sí? Este método no va a descomponer palabras, siempre va a trabajar con palabras enteras, y lo que va a ir haciendo en distintas etapas es ir armando las frases con esas palabras. Al principio es incorporar ese vocabulario y después es armar frases con ese vocabulario sin descomponerlo. Se puede trabajar a partir de los 2 años de edad, y este método surge con el trabajo que Glenn Doman hizo con niños con parálisis cerebral, ¿sí? Luego se traslada a la estimulación de los bebés desde edad muy temprana, que a medida que adquieren el lenguaje hablado, adquieran también el lenguaje escrito. ¿Bien? Después tenemos el método que también es global del análisis estructural. Este va a partir de una frase. Surge alrededor del 1900 y también va a surgir de la mano de un neurólogo, en donde él va a trabajar al principio con niños denominados anormales. Y entonces, bueno, esto parte desde hacer de un análisis de una estructura como es la frase, que se asocia a una imagen con sentido que tiene que ver con actividades cotidianas de la vida del niño. Después se va a descomponer en palabras y después en sílabas. Esto es el conocimiento general que yo tengo de ambos métodos. En general yo no aplico de esta forma, mi método es diferente y vamos a ver las particularidades del mismo. Bueno, ¿y qué es el método global mixto? El método global mixto es un método que implica ir desde la palabra, que son sustantivos, descomponiendo en sílabas y después en letras. Bien. Yo este método lo desarrollo junto a mis pacientes, y la historia del mismo es básicamente así. Yo me encontraba trabajando en un proceso de inclusión con un niño que tenía un trastorno dentro del espectro autista, perdón, escasa conciencia fonológica, mucha dificultad para retener lo que aprendía hoy quizás de acá a 2 días lo olvidaba. Era muy difícil progresar y crear esas estructuras que Piaget planteaba para progresar en las hipótesis. ¿Bien? Yo consulto con mi supervisoria y me dicen que generalmente estos chicos no alcanzan la lectura, que había que insistir mucho, que le dieran muchas tarjetas y que generalmente andaban con esas tarjetas para todos lados, y que eligiera tarjetas de personajes que le gustaran. Básicamente esa fue la recomendación. Al hablar con su psicóloga me dijo que no tenía mucho sentido darle tanto contenido, porque en realidad lo importante era que estuviera incluido dentro del aula, y que a la larga él lo mismo iba a terminar en un neuropsiquiátrico, así que no había mucho sentido en darles mucho contenido. Mi postura fue diferente, porque en realidad mis pacientes para mí son como mi responsabilidad, los asumo como responsabilidad, como si fueran parte de mi familia. Y entonces, bueno, me comprometí con que ese niño pudiera comenzar a leer, con la idea de que la lectura desarrolla estructuras cognitivas. La lectura, la escritura y todos los conocimientos que nosotros podemos ir adquiriendo son el estímulo que el cerebro necesita para desarrollarse. Así que
en algún punto yo entendía que si bien él tenía ese trastorno, la lectura y la escritura lo podían ayudar a expresar lo que a él le pasaba y podía llegar a ser un medio para compensar su trastorno, que a lo mejor no fuera a variar en el tiempo, pero que pudiera darle herramientas de expresión. Entonces con este objetivo comencé a buscar, encontré un artículo que no recuerdo el nombre de una autora, era sí, creo que era una mujer, ella trabajaba con palabras sueltas y las iba incorporando a medida que el niño las podía trabajar con un emparejamiento de imágenes, que es lo que yo hago básicamente. Pero no vi una estructura en su modelo de trabajo. Era como muy al azar, digamos, se elegían palabras y se las iba incorporando y cuando el niño llegaba a las 100 palabras memorizadas, leía. Era básicamente, esa era la propuesta. Cuando yo empiezo a trabajar con él, me doy cuenta que él tiene mayor facilidad para retener aquellas tarjetas que tenían los nombres de los personajes que a él le gustaban, que eran los personajes de Sonic, así que busqué la mayor variedad posible dentro de sus personajes en cuanto a los nombres para poder trabajar sílabas diversas. Y comencé con ese trabajo. Y me fui dando cuenta de que él iba construyendo sus hipótesis aunque no pudiera argumentarlas. Hice ahí el mismo proceso que Ferreiro y Tiveros proponen de la evolución de las hipótesis de lectoescritura, pero sin poder argumentar eso que hacía y sin poder entrar en conflicto cognitivo si yo él se lo planteaba, digamos. Él hacía sus propios conflictos, pero yo tenía que deducir qué conflicto estaba ahí ocurriendo para que él no pudiera diferenciar las tarjetas. Y cuando lo vi listo, empecé a recortar en sílabas y después lo empecé a recortar en letras, que era la sugerencia que esta autora que yo leí hacía. A esto le sumé el modelo autocorrectivo Montessori, digamos que cuando nosotros giramos la tarjeta, él se puede autocorregir para hacerlo más autónomo en el trabajo. Y de luego eso lo fui perfeccionando con los pacientes y quedó, digamos, en esta estructura que yo manejo de 3, 4, 6 letras y después 5, 7 letras y de ahí la estructura gramatical que usamos es la de Montessori para ir trabajando todo esto que trabajamos como sustantivos, irlos trabajando en frases con sentidos al incorporar primero los artículos, un adjetivo que acompañe ese sustantivo y luego los verbos y de ahí ya largamos con escritura más complejas o más desestructurada. Hasta ese momento hacemos una estructura bien armada, ¿bien? Después voy a explicar por qué de los conceptos teóricos de esa estructura, ¿sí? Cuando veamos cada etapa. Pero básicamente esa es la idea del método global mixto que yo trabajo, digamos, integrar aspectos de los métodos globales y de los métodos analíticos como son el sílabaico y alfabético y eso me da como resultados procesos de alfabetización que van entre los 6 meses a un año y medio como mucho, en niños que han presentado retraso mental, trastornos autistas, trastorno del lenguaje y algunas afecciones psicomotrices que no han afectado el área del lenguaje. Bien, no lo recomiendo para enfermedades neurodegenerativas porque en realidad nosotros vamos a ir creando estructuras mentales y esas estructuras mentales se sostienen en las conexiones neuronales que el paciente puede hacer y si el paciente no puede crear estas relación entre neuronas, ¿sí? Estas vías de comunicación entre las neuronas, no va a ser posible crear esas estructuras que luego se puedan ir complejizando con el tiempo. ¿Ya? Entonces, básicamente hasta aquí he descrito los 3 métodos globales que yo conozco. El que yo domino es el que voy a trabajar en este curso.